Hermanos, paz de Cristo. Antes de comenzar quiero invitarles a entonar una alabanza a nuestro Dios. Creo que la mayoría se la sabe, así que vamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Cantemos y que el Espíritu Santo se glorifique en nosotros y que nos toque. No vamos a salir igual de aquí, vamos a tener un encuentro con Dios en este aposento. Vamos a sentir el toque de Dios. Cantemos, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como Espíritu Santo, yo adoraré al Dios de mi vida, que me ha comprendido sin ninguna explicación. Yo adoraré
los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya, así lo creemos, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, aleluya, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, llena cada familia, llena cada nación. Queremos tener más intimidad contigo, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu. Paz de Cristo, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un privilegio para mí dar una parte del segmento del aposento. A mí me tocó un tema sobre liberación, sobre cómo ministrar liberación. Y quisiera leer una cita allá en San Mateo 15, 26, 27, que dice de la siguiente manera: Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos,
Le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero unos perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. En el superpoderoso ministerio de nuestro Señor Jesucristo no podemos nosotros evadir estos eventos demasiadas veces que están citados en los evangelios, donde Jesús liberaba a personas de ataduras, echaba fuera demonios que yacían años en las personas, incluso desde niños o de nacimiento. La unción de la liberación, Jesús lo demostró no solo a sus discípulos, sino a todos a su alrededor. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, fue identificado como Salvador, como el sanador, como bautizador en el Espíritu Santo y como libertador. Conocemos estos 4 ministerios como la salvación, la sanidad, el bautismo en el Espíritu Santo y la liberación, o como lo conocemos, o echar fuera demonios, que es parte de la liberación. Pero la historia nos enseña claramente que a través de los siglos la iglesia ha sido fiel solamente a uno de los 4 ministerios. ¿Y cuál es ese? Es el de la salvación. Claro que este es el primero y más importante de todos. Nada tiene supremacía sobre el ministerio de llevar a las gentes al conocimiento de la salvación que hay en Cristo, ¿no? Él es, primero que todo, el Salvador del mundo. Pero esto no significa que Dios haya tenido jamás la intención de retirar los otros ministerios. Mayormente desaparecieron de la iglesia no porque Dios lo arrebatara su poder milagroso, sino porque los corazones de los hombres se enfriaron y su fe disminuyó. Dios está restaurando hoy en día estos otros 3 ministerios del cuerpo de Cristo, que es la sanidad, el bautismo en el Espíritu y la liberación. Pero a medida que cada ministerio reaparece, también reaparecen sus críticos. Hay huestes de buenos cristianos que saben que han recibido la salvación, que rehúsan creer que Dios sana a los enfermos hoy. Hay otro número de ellos que creen que la salvación y la sanidad rechazan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia, aún viendo la evidencia que le acompaña de hablar en lenguas. Además hay otros que han experimentado la salvación en sus propias vidas, que saben que Dios sana y que han recibido el bautismo del Espíritu Santo con las lenguas, pero que no aceptan el ministerio de echar fuera a los demonios. O sea, es un dilema total y llega a ser un tema de discusión. Jesús dedicó su vida a 3 cosas. Jesús enseñaba, Jesús sanaba y libertaba. Entonces vemos que la liberación era una parte importante, era una parte del ministerio de Jesús. Él venía y enseñaba la palabra y luego sanaba y libertaba como la evidencia de lo que estaba enseñando. La palabra de Dios es real y como tal debe haber evidencia. ¿Y en qué consiste el ministerio? ¿En qué consiste el evangelio? Sino en demostrar que el Dios en quien nosotros creemos es real. Si no, seríamos como las demás religiones, llenos de credos, llenos de parámetros, de reglas. Muchas iglesias perdieron esa visión. Lo que hacen es predicar y enseñar, pero no echan fuera demonios, ni sanan a los enfermos. Por lo tanto, no es el evangelio del reino. Si no lleva estas 2 cosas, no es el evangelio del reino, porque el evangelio del reino siempre lleva el ingrediente de lo sobrenatural. Aunque Jesús dio poca enseñanza sobre los demonios, Él reconoció la agonía que estos causaban y compasivamente libertó a muchas personas de sus tormentos con la autoridad de su palabra. Y el asombro cayó sobre todos y comenzaron a discutir entre sí, preguntándose: ¿qué palabra es esta?
preguntándose que con qué autoridad y poder mandaba a los espíritus inmundos y salían. Los demonios son los agentes que Satanás usa para llevar a cabo sus planes destructivos. Como entidades desencarnadas, los demonios son impulsados por sus deseos lujuriosos a buscar la incorporación en una forma humana para satisfacer sus deseos. De esa forma también ejercen tormentos en las personas. Un demonio, por ejemplo, de odio tiene que invadir y controlar a una persona humana. ¿Para qué? Para que pueda dar la expresión libre a su entorno. Un demonio, por ejemplo, de alcohol tiene que habitar en un cuerpo físico para forzarlo a beber y dar así expresión a su deseo insaciable. Algunos espíritus malignos estimulan los apetitos del cuerpo, tales como los demonios de alcohol, de nicotina, glotonería y lujuria. Otros inflan, se puede decir, las debilidades en las emociones, por ejemplo, como los demonios de odio, nerviosismo, depresión, tristeza, locura. Algunos causan enfermedades físicas como cáncer, artritis, epilepsia, asma, parálisis, problemas cerebrales. Además, hay muchos demonios de ocultismo y de poderes psíquicos, tales como la astrología, la brujería, y muchos espíritus de herejía y de un error religioso. Por regla, el nombre de los demonios siempre va a coincidir con el tormento que ellos causan. La Biblia enumera tales nombres como espíritus de sordera, espíritu mudo, espíritu de mentira, espíritu de epilepsia, espíritu de adivinación y espíritu de enfermedad. Es una idea vaga el asumir que todas las luchas internas del hombre, de la persona, brotan de una naturaleza carnal. Es Pablo quien nos advierte contra satisfacer los gustos de las carnes, pero más sin embargo él mismo es el que también nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de espíritus de maldad. Ambos, por ejemplo, la naturaleza carnal y los espíritus malignos, estos se derivan y su inspiración siempre va a venir de Satanás. Pero como uno es parte propia de nosotros y lo otro es algo que ha tomado su residencia dentro de nosotros, se debe comprender que los métodos para tratar con estas dos fuentes del mal deben ser separados y distintos. Lo malo que es parte de nosotros, es decir, la naturaleza carnal, debe ser crucificada y puesta a muerte mediante la oración y la disciplina. En contraste, lo malo, que intrínsecamente no es parte de nosotros, sino que es un ente maligno que en alguna forma ha tomado residencia en nosotros, tiene que ser echado fuera o sacado. He aquí la necesidad del ministerio de liberación. Se necesita el ministerio de la liberación. Como creyentes, nosotros como cristianos sabemos que todo esto está latente el día de hoy. No podemos ignorar este hecho. Hay muchas congregaciones que no creen en la liberación, así como habemos muchos que no quisiéramos meternos tanto en este tema por razones muchas. Y uno de los efectos de la liberación es sacar al pueblo de la ignorancia. Nadie obtiene liberación si primero no reconoce que la necesita. A veces queremos que la gente anhele ser liberada y decimos: Dios mío, pero ¿por qué no lo libertas? ¿Por qué no lo haces libre ya? Nadie puede recibir liberación si primero no reconoce que la necesita. Los demonios tienen sus objetivos y estos objetivos son 3. Número 1, evitar que la gente conozca a Jesús. Número 2, evitar que el creyente sirva a Dios. Y si no puede con estas dos cosas, entonces mantiene al creyente en la ignorancia para que no entre en su herencia, la herencia que como hijos nos corresponde. A veces no llega a efectuarse una completa y total liberación debido a factores que van en cadena.
espíritus que trabajan de la mano, trabajan juntos para lograr llevar a un estado de degradación total a la persona. Podemos ver una persona, por ejemplo, con un vicio de alcoholismo, y lo primero que decimos, hay que echar fuera espíritu de vicio. Lo que estamos viendo en ese momento es el último espíritu que entró en la persona y el que se manifiesta. Mas sin embargo, hay un espíritu raíz o un pecado raíz que comenzó todo eso. Detrás de eso hay mucho más, demonios que influyeron en la vida y en la mente de la persona para atraer otros espíritus, para tener a la persona en ese estado. Se abrió una primer puerta, por eso es necesario hacerle ver a la persona las condiciones para ser liberado y las consecuencias que tendrá si vuelve a pecar o a caer en lo mismo de donde Dios ya lo ha liberado. Y la pregunta es, ¿cómo entran los demonios en una vida, en una persona? Hay básicamente 3 maneras en que uno puede caer bajo el tormento de estos espíritus malignos. Número 1, tenemos la participación en prácticas de ocultismo o en sus fenómenos, en su entorno. Hay una gran parte del mundo y de la iglesia que se ha enamorado ahorita de los fenómenos psíquicos. La sociedad se ha aventurado totalmente en una experiencia peligrosa y una extensa relación con la brujería, la adivinación, la astrología, la ouija y cosas similares. La Biblia advierte que todo fenómeno psíquico es abominación ante los ojos de Dios y que el cristiano comete grave pecado si se inmiscuye con todo esto. Dios considera todas estas prácticas adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque teniendo un Dios todopoderoso, más poderoso que los brujos, más poderoso que el mismo diablo, recurren a lo más rápido, a lo más fácil y a lo supuestamente mejor. Muchos cristianos se escandalizan ante la posibilidad de una inmoralidad física, podemos decirlo, y no tienen dificultad en identificar el adulterio, la homosexualidad y la fornicación como pecaminosos. Mas sin embargo, millones de cristianos no ven que la astrología, la adivinación, la ouija y la brujería son aún más abominables a los ojos de Dios. No tanto una inmoralidad física como puede ser un pecado sexual o una atadura o una esclavitud sexual. Se han ministrado a decenas de personas que han caído en toda clase de dificultades físicas y emocionales. Por ejemplo, depresiones, gente que tienen tendencias suicidas, gente que con apetitos irrefrenables y otros tormentos como consecuencia de todo esto, como consecuencia directa de haber estado envueltos en el ocultismo, pensando que quizás al momento de ser lo más viable y lo más fácil no iban a tener problemas. Los demonios entran, como punto número 2, cuando nos entregamos a los apetitos carnales. Una segunda manera de invitar el tormento de estos espíritus, el tormento demoníaco, es satisfacer deliberadamente los apetitos lujuriosos. Estamos de acuerdo que el sexo es bueno y que Dios lo ha dado. Aún así creemos que hay cristianos que por naturaleza pueden tener debilidades sexuales. Estas son debilidades de la carne que deben ser enfrentadas con oración y con disciplina espiritual. Pero supongamos que en lugar de resistir la tentación de tener relaciones sexuales ilícitas, una persona cae y comete inmoralidad. Con la repetida satisfacción de ese apetito, no le basta una sola vez o ya es imposible que lo controle. El individuo atrae a un demonio de lujuria sexual o adulterio que va a invadir esa parte de su naturaleza carnal en su cuerpo. Entonces llega a tener un doble problema. Su naturaleza lujuriosa está bajo el dominio de un demonio de lujuria que aumentará el tormento y lo impulsará a la inmoralidad.
lo más probable es que no logre quedar totalmente limpio hasta que busque con sinceridad no solo dominar sus actividades sexuales, sino también el modo de ser liberado del demonio de sexo, de un espíritu de sexo. De la misma manera, una persona con un temperamento desenfrenado comienza con solo una flaqueza de su carácter, una pequeña debilidad. Un problema así puede ser controlado con oración y autodisciplina, y muchos cristianos han ganado victorias duraderas sobre su mal genio, sobre su mal carácter en esa forma. Pero supongamos el caso de un cristiano que, en lugar de ejercer dominio sobre su temperamento violento, permite que la ira lo domine. Él va a traer a un espíritu de ira que, cuando fije su residencia en él, va a incrementar la intensidad del problema, que hasta sufra de un temperamento que después ya no pueda controlar. ¿Cómo entran los demonios? Número 3, ¿cómo entran los demonios? Los demonios pueden entrar a través de un choque emocional o por medio de enfermedades. Una tercera forma en que entran los espíritus malignos es a través de alguna área debilitada de nuestra personalidad. Cualquier experiencia traumática que fracture las defensas naturales de nuestra persona, de nuestro carácter, pueden permitir que un demonio entre. Pudiera ser, por ejemplo, ver que una mujer embarazada, al experimentar un temor, un gran temor, quedase atormentada por un espíritu de temor. Y esto va a permitir que su criatura nazca también con ese mismo espíritu. Otro ejemplo, la mujer, por ejemplo, de un ser amado que sufre su muerte, puede precipitar una crisis de tristeza que pudiera traer a un espíritu. Muchas personas se recuperan de la tristeza después de un tiempo razonable, pero todos sabemos que hay otras que pues nunca se recobran y continúan entristecidas año tras año. Esto puede suceder cuando la personalidad es invadida por un espíritu de tristeza que atormenta a la persona con un pesar continuo. Se ha habido de numerosas personas que recobran su alegría después que han sido liberadas de esta clase de espíritus. Ahora la pregunta estrella podría ser: ¿cómo recibir la liberación? ¿De qué forma podemos recibir liberación nosotros? Es el tema, ¿no?, de cómo ministrar liberación y a la vez también cómo recibirla. Esta es una tercera pregunta de importancia, de que, pues, ¿qué se hace? ¿Qué se hace si se siente que se tiene un espíritu, un demonio? Pues la respuesta es que, por supuesto, echarlo fuera. Afortunadamente, una de las mejores noticias de este ministerio de liberación es que la mayoría de los cristianos pueden efectuar su propia liberación, la llamada autoliberación. Pasos detallados que se efectúan para llegar a una completa liberación. Estos son básicamente los descritos sobre la autoliberación. Primer punto, tenemos una entrega total a Jesucristo. Si la persona no es salva o no tiene una disciplina, pues nosotros debemos presentarle el plan de salvación y llevarla a que reciba a Cristo en su vida. Si se le ministra liberación sin cumplir con este requisito, la condición de esa persona podría venir a ser peor. ¿Por qué? Porque Cristo no es su Señor y no ha entendido las causas y las consecuencias de volver a caer en el pecado. Otro punto es perdonar a todas aquellas personas que puedan haberla agraviado. Si a esa persona alguien la ha herido, necesita pedir perdón a Dios por guardar rencor en su corazón y perdonar a aquellos que le han herido. Si nos hemos inmiscuido en lo que es el ocultismo, en la brujería, en la lectura de manos, en todo lo que venga
de parte del enemigo, de parte de Satanás. Entonces nosotros debemos renunciar a todo eso. Identificar específicamente en nosotros el espíritu que debe ser echado fuera, por ejemplo, odio, lujuria, brujería, hechicería, y renunciar a este espíritu en el nombre de Jesús y ordenarle que salga. Aquí, esta es la etapa donde se lleva a la persona a renunciar a cada problema, a cada espíritu descrito que él haya dicho. Pero ¿por qué es necesario el acto de renunciar? ¿Qué es lo que conlleva? Cuando una persona renuncia, lo que está haciendo es quitarle todo el derecho legal al enemigo sobre su vida. Podemos ver que renunciar es el medio por el cual nosotros le arrancamos ese derecho, le quitamos ese derecho legal y le cerramos las puertas al enemigo. Nosotros, o a los que se les ministra liberación, debemos desarrollar una vida continua de oración. Jesucristo habló de velar, Jesucristo habló de orar, Jesucristo habló de no caer en tentación. Una de las cualidades que desarrollamos en la oración es el dominio propio, esta virtud de las que nos permite no ceder ante la tentación y permanecer firmes. Nosotros, después de ser liberados o después de que la persona es liberada, nosotros debemos proteger nuestra liberación, mantener nuestra liberación. ¿Y cómo se hace esto? Pues permaneciendo con una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo. El permanecer en la lectura y en el estudio de las Escrituras es muy importante, ya que todo esto va a llenar los vacíos que quedan en nuestra vida. Después de ser liberados, la palabra de Dios debe ser el ancla que sostiene firme cada alma. Nadie, hermanos, puede retener su liberación si no dedica tiempo a leer, a meditar y confesar la palabra de Dios. Confesemos versículos bíblicos que hablen acerca de la liberación sobre nuestra vida. El separarse del pecado, ese es otro punto. El separarnos del pecado implica separarnos de lugares, de personas, de circunstancias que sean un medio para inducirnos a pecar. El separarse del pecado también incluye deshacernos de revistas, de materiales, de objetos, de todo aquello que esté relacionado con el pecado o todo aquello que nos distraiga. Cuando una persona no tiene, o cuando en una persona no hay un reconocimiento ni un dolor genuino por haber ofendido a Dios, difícilmente se sentirá el deseo de cambiar. Por lo tanto, Dios no puede orar. Sin embargo, si existe un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo va a poder obrar y habrá un cambio de dirección, tanto en la mente como en el corazón. La vida está llena de personas que no se arrepienten, que a pesar de que han tenido la oportunidad de ser salvas, de ser liberadas, pues no lo hacen. También tenemos un listado, porque podemos decirlo así. ¿Quiénes son las personas que necesitan liberación? Debemos nosotros saber las personas que necesiten la liberación. Están los que fueron dados en adopción o que se contempló la idea de abortarlos, los que fueron abandonados por los padres, los que han sido huérfanos y rechazados, los que fueron víctimas de algún abuso cuando eran niños, los que fueron abusados, violados, acariciados o molestados sexualmente, los que han tenido enfermedades crónicas durante toda su vida, los que tienen un historial de enfermedad en su línea sanguínea, puede ser cáncer, diabetes, hipertensión, los que tienen un hábito incontrolable y han probado con ayuno y oración
y su firme esfuerzo de parte de su voluntad y no han podido vencer. Los que tienen o los que padecen de miedos, los que sufren rechazo, los que sufren depresión, soledad, desesperación, pensamientos de suicidio, los que están obsesionados por deseos sexuales que son anormales, los que tienen deseos y pensamientos de estar sexualmente con otra persona del mismo sexo, los que tienen sentimientos de culpa y condenación, los que se encuentran en una dificultad para perdonar a otros, los que tienen resentimiento contra Dios, los que estuvieron en zonas de guerra o en zonas de combate también necesitan liberación, los que constantemente están enojados, tímidos y avergonzados, los que practican o practicaron la homosexualidad, el lesbianismo o el transexualismo, los que practicaron o participaron en ocultismo, en adoración satánica, como lo vimos hace rato, en la astrología o en la santería, los que han estado en una secta religiosa o que son religiosos, los que han participado o se han sometido a un aborto, los que tienen deseos compulsivos de destruir a personas, los que tienen sentimientos de odio o amargura hacia algunas personas, alguna raza o grupo. Esto incluye también el racismo. Los que se deprimen frecuentemente, los que han sido diagnosticados con esquizofrenia, los que han sido expuestos a la pornografía, los adictos a la comida, al alcohol, a las drogas, al sexo, los que sienten celos intensos de otros, los que estuvieron envueltos en yoga y en artes marciales, los que son mentirosos crónicos, los que chismean, los que maldicen y murmuran constantemente, los que han sido rebeldes y desobedientes toda su vida, los que han asesinado a alguien o tienen deseos de matar a alguien, los que odian a los niños, los que tienen lujurias en los ojos. Hermanos, la lista sigue y no creo que termine hoy. Es algo extensa, pero estos son algunos casos de personas que podrían necesitar liberación y ser ministrados para liberación. Por esta razón es importante, hermanos, reconocer y confesar todo lo concerniente en cuanto a ser honestos y sinceros, y el poder de Dios, yo estoy seguro que nos hará libres. Amén. Cuán grande, cuán importante es saber que la palabra de Dios promete libertar a todo aquel que se siente esclavizado y oprimido por las fuerzas demoníacas. El nombre de Jesucristo es la máxima autoridad para romper cualquier atadura de las tinieblas y hacer libre completamente a todo aquel que esté dispuesto a creer en Él. Es un tema bastante largo, hermanos, no me dio tiempo de tocar los demás puntos muy importantes sobre los hogares donde hay contaminación espiritual, la liberación para los niños, cómo romper maldiciones, los 5 espíritus que atacan la iglesia, puertas abiertas a los demonios, las 4 leyes espirituales. Hay mucho, es bastante, y el tiempo es algo medido y estructurado para que todo salga como Dios así lo tiene planeado. En conclusión, les puedo decir que la liberación, hermanos, es el camino para lograr la felicidad en Cristo. Él ya dio su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que quitarnos las vendas y las ataduras del pasado y seguirlo a Él en libertad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y es la vida. Entonces sigámoslo, dependamos de Él y dejémosle que reine y que gobierne en cada área de nuestra vida. Lo quiero invitar a orar en este momento, ahí donde esté, para que sea el Espíritu de Dios quien ministre, después de haber visto una parte de cómo el enemigo esclaviza y trabaja en las vidas de las personas, de los cristianos. Pidamos a Dios y roguemos a Él su favor y su gracia. Después de este audio, de este video, creo que sigue un momento de oración y ministración donde tendré
parte de participación también para la honra y gloria de Dios. Amén. Oramos entonces, cerramos nuestros ojos. Si quieren, levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias. Oh, excelso eres, Señor, cuán bueno y poderoso, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu abundante misericordia que se extiende por sobre todos nosotros y sobre nuestras familias. Gracias, Señor, porque tu misericordia también abarca a los justos e injustos. Y venimos a ti en oración sabiendo que es un medio por el cual podemos tener esa perfecta e íntima comunión contigo. Señor, pedimos de tu gracia, pedimos de tu favor para con nosotros. Inclina, Señor, tu oído hacia nuestras voces, hacia tus hijos, Padre, que claman a tu nombre. Abrimos nuestros corazones en esta hora a tu palabra, a tu Espíritu Santo, Señor. Abrimos nuestros corazones y que se ha revelado a nuestra mente y a nuestro corazón esa promesa de la herencia que tenemos al creer en ti y ser hechos tus hijos. El enemigo trabaja para cegarnos y llevarnos a una vida pésima e infeliz hasta destruirnos. Es por eso, Señor, que pedimos que abras nuestro entendimiento. Despierta ya, Señor, del sueño a nuestro espíritu y traigas a nuestra vida y reveles, Señor, a nuestra mente el propósito por el cual vivimos y estamos aquí, eterno Dios. Danos la liberación completa de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y podamos ser capacitados por tu palabra. Podamos ser como saetas bruñidas en tu arco, listas para ser lanzadas. Señor, ven y haz tu obra en nosotros y te serviremos totalmente. Que tu Espíritu Santo llene cada parte de nosotros y tome el control total para que el enemigo no encuentre cavidad alguna, y de esa manera, Señor, resistir al diablo para que huya de nosotros. Una vez más, Padre, te damos las gracias. Disponemos nuestro corazón para ser tocado y quebrantado, y que tu poder transformador nos aborde y ponga esa nueva mentalidad, la mente de Cristo. Padre, todo esto te lo pido en el glorioso, hermoso, en el bello y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les pague por su tiempo, por su esfuerzo. Que Dios les bendiga. Y adelante, seguimos avanzando, no desmayemos. Recobremos fuerzas en el Señor. En el nombre de Jesús. Saludos y bendiciones.
te invito ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos. Levanta las manos si así lo quieres y hablemos con Dios. Hablemos con Dios unos minutos y reconozcamos que solo en Él está nuestra libertad y nuestro futuro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te exaltamos, Rey. Te adoramos. Eres grande, Padre, eres bueno, Señor, eres inmenso. Y te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu abundante misericordia que se extiende por sobre todos nosotros y sobre nuestras familias, que se extiende, Padre, por sobre los justos y los injustos. Venimos a ti, Señor, en oración, sabiendo que es el único medio, Señor, por el cual podemos tener esa perfecta e íntima comunicación contigo, Señor. Pedimos de tu gracia, pedimos de tu favor para con nosotros, Padre. Inclina tu oído hacia nuestras voces en este momento, hacia tus hijos, Padre, que claman a tu nombre. Abrimos nuestros corazones en esta hora a tu palabra. Abrimos nuestros corazones, Señor, a tu Espíritu Santo, y que sea revelado a nuestra mente y a nuestro corazón esa promesa de la herencia que tenemos al creer en ti y ser hechos tus hijos, Señor. El enemigo trabaja y ha querido cegarnos, Padre, para llevarnos a una vida pésima, a una vida infeliz, hasta destruirnos. Es por eso que pedimos que abras nuestro entendimiento, que despiertes del sueño nuestro espíritu y traigas a nuestra vida esa paz, Señor, esa paz que solo tú das. Revela a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, el propósito para el cual vivimos. Eterno Dios, danos la liberación completa de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y así, Señor, podamos ser capacitados por tu palabra, podamos ser como saetas bruñidas en tu arco, listas para ser lanzadas. Señor, ven y haz tu obra en nosotros y te serviremos totalmente. Que tu Espíritu Santo llene cada parte de nosotros y tome el total control para que el enemigo no encuentre cavidad alguna, y de esa manera resistir al diablo para que huya de nosotros. Una vez más, Padre, gracias. Disponemos nuestro corazón para ser tocado y quebrantado, y tu poder transformador nos aborde y ponga esa nueva mentalidad, la mente de Cristo. Padre, todo esto te lo pido en el glorioso, hermoso, bello y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les pague. No desmayemos, recobremos fuerzas en el Señor. Después de esto creo viene un momento de ministración. No se vaya, no se distraiga. Saludos y muchas bendiciones.